pregunta de investigación se trata de la asimetría de poder. Ujú, Yo me pregunté, ¿y con qué preguntas realmente estás analizando poder y asimetrías de poder? Y ujú, creo que en eso sí es necesario incorporar algunas preguntas más precisas. Indirectamente vas a analizarlo porque lo que te dije, me gusta que tú en algunos casos, no en cada entrevista, preguntas por, ¿me puedes dar un ejemplo concreto de una experiencia propia ujú, del aspecto X? De acuerdo. Y a veces van a aparecer argumentos sobre tal vez poder o asimetrías de poder, pero si no preguntas por esas asimetrías de forma concreta, vas a perder mucho potencial de las entrevistas. Entonces, ujú, yo me pregunté cómo uno puede medir poder o asimetrías de poder, conociendo todos los diversos actores que vas a entrevistar. Yo creo que tú podrías recolectar ejemplos donde los actores mencionan sus oposiciones frente a un conocimiento ujú, existente o entregado. O para medir conocimiento, tal vez tú puedes preguntar cuáles eran momentos en donde algunos cambiaron rutinas ujú, y era difícil para ti entender el cambio de las rutinas y te explicaron por qué ahora lo hacemos así y no así y tú te preguntaste, pero ¿cómo y por qué? Y con eso te acercas tú a lo que son los conocimientos atrás de esas rutinas y probablemente esos actores hablaron. Probablemente una persona que se sentía poderosa, bueno, probablemente dice, esa es la nueva rutina y la otra persona sin poder probablemente va a decir, sí, acepto. Pero momentos de oposición serían, creo que, los momentos claves para tu proyecto de investigación. Entonces, tenga en la mente que preguntas por casos de oposición, momentos de oposición o algo así. Eso por un momento, pero la oposición empieza cuando uno de los entrevistados dice, oye, para mí no era entendible lo que me dijeron. ujú, Sea eso por el uso de un lenguaje, eso es un aspecto que mencionas teóricamente, un lenguaje no entendible. ¿Qué es lo que no era entendible? ¿No era entendible la lógica de la nueva rutina o no era entendible ni en primer lugar la rutina? ujú, Algo así. Entonces, eso, lo inentendible en algún momento ujú, puede reflejar asimetrías de poder. No sé, eso es muy ujú, indirecto, pero nos acercamos a eso. Tú puedes preguntar, por ejemplo, cuál era el objetivo o cuál era la función de un momento de educación. ¿Para qué me enseñan todo eso? Eso sí ujú, está reflejado en algunas de las entrevistas, pero cuando uno no está de acuerdo o cuando uno no entiende los objetivos de la educación, ujú, creo que esos son momentos también donde tú puedes preguntar, pero ¿por qué lo tenías que aprender entonces? No, porque me lo obligaron. Así está ujú, el aspecto del poder. No, yo que quiero decir es que tú tienes que todavía ser creativa en diseñar indicadores que reflejan ese poder y la asimetría de poder y ujú, imaginarte aspectos o momentos en donde ocurrió eso en la práctica y preguntar por esos eventos o las ujú, experiencias en la práctica de los actores. ¿Qué más? Por ejemplo, claro, cuando uno viene y dice que tienes que usar X en vez de Y, ujú, y era el estándar, y tú puedes preguntar, ¿y cómo te pareció el cambio del estándar? ¿Lo entendiste? ¿Estás de acuerdo en que no compartiste la visión del, digamos, enseñador? Cosas como esos son aspectos que puedes preguntar puntualmente en tus entrevistas. ujú, Y mejor si preguntas también por ejemplos. ¿Tú recuerdas un ejemplo cuando tú realmente se moviste la cabeza porque no entendiste lo que te comentaron? Sea eso porque no entendiste la lógica o si porque no entendiste en primer lugar de qué se trataba. ¿Y cómo? Eso es importante. ¿Cómo solucionaron este problema? ujú, ¿Tú articulaste tu desacuerdo? Dame un ejemplo. ¿Con qué argumento lo argumentaste? ¿O ujú, estabas calmado porque te sentiste, digamos, menos valiente o no sé? Cosas como eso reflejan esa asimetría de poder y entender en qué momentos ocurren eso recurrentemente, eso es interesante, pienso yo. ¿Qué más he anotado? Claro, ser entendible puede ser porque entiendes y compartes la lógica, o tal vez inentendible puede ser algo lo que realmente no entiendes de qué se trata. Son dos ujú, aspectos diferentes. Y claro, hay que preguntar si hubo momentos de oposición o tal vez aceptaste lo que te dijeron. Y la oposición creo que hay que buscarla porque sea ujú, eso una oposición solamente mental, ¿qué has pensado y no articulado?
¿Y ujú, por qué lo pensaste? ¿Y por qué no lo articulaste? Porque era una oposición, digamos, pasiva. ¿O ujú, no? ¿Cuáles eran momentos de oposición activa? ¿Y por qué tenías validez? ¿Por qué eras valiente en articular tu oposición? Y ojo, ahora lo más importante. Y el otro o la otra, con la reflexión, tú mencionaste mucho la reflexión en el proceso de aprendizaje, ujú, ahora entendió tu oposición y con eso cambiaba incluso el orden o la rutina. Entonces, esos son momentos de aprendizaje reflexiva, la que tú mencionas en la teoría. Y si no preguntas por esos posibles momentos de oposición, de reflexión, de aprendizaje mutua, tú ujú, no puedes confirmar esos conceptos y así se pregunta el lector, ¿y para qué lo mencionas? Porque ujú, solo suenan bien. Entonces, me gustan los conceptos y para darles más peso, para darles más contenido, incorpora a vez en cuando preguntas que buscan poder, asimetría de poder, oposición, reflexión, aprendizaje mutuo. Eso sería, ujú. creo que la primera argumentación que te quería plantear. Sí, perfecto. A mí me parece súper bien. Me brinda también como un poquito más de claridad también como en ese abordaje. Justo ayer estaba en una entrevista donde la profesora, por ejemplo, me comentaba que cuando visitaban a la comunidad, em, de repente, bueno, ellos levantaban, es una carrera de ingeniería civil y ellos envían practicantes a veces a comunidades para poderles también dejar algún insumo, ¿verdad? Como el diseño de algún tipo de infraestructura, ¿verdad? Entonces me comentaba de un caso donde ellos enviaron la documentación, ¿verdad? Con todo el reporte, con todo el diseño, pero que el señor de la comunidad les dijo, muy bonito el documento, pero no entendí nada, o sea, no sé qué dice, no sé qué tenemos que hacer, ¿verdad? Ahí hubo como ese tipo de asimetrías y me comentó que lo que entonces estuvieron haciendo fue como coordinar con el estudiante que estuvo desarrollando el proceso porque las obras las van a construir los vecinos de la comunidad, entonces el estudiante que estuvo a cargo junto con ella van a estar acompañando el proceso de construcción y brindando ahí como ese intercambio un poco de conocimientos, ¿verdad? De cómo interpretar estos documentos que son altamente técnicos para que esta comunidad pueda atenderlo. Ahora, ahí es donde también el concepto, digamos, de mediación nos permite también como reflexionar más sobre ese fenómeno, ¿verdad? Particular y cómo eso responde a una estructura mayor, ¿verdad? De por qué es que estas comunidades, a pesar de que hay una institución rectora y hay un aparato estatal que debería de brindar esa asesoría, se cae en este tipo de asistencialismo por parte de las instituciones públicas, en este caso de una universidad pública. Entonces, ahí es donde sí he logrado, ¿verdad? Como por lo menos igual con otro profesor, que ellos son más del área de la ingeniería química, igual han tenido los escenarios de comunidades que no quieren clorar el agua y que a pesar de que han hecho visitas, ¿verdad? Porque la gente de repente dice, no, es que el agua de nosotros viene de un área protegida, pero aún así hay tránsito de animales, hay presencia de contaminación fecal por animales u otros factores, y la gente no quiere clorar el agua a pesar de que hacen, ¿verdad? Como rutas, evidenciando, ¿verdad? La presencia de los desechos de los animales y de cómo eso es una contaminación, pero como la comunidad nunca ha tenido una afectación de salud, entonces no hay una correlación, ¿verdad? No logran como visualizar la importancia de tener la capa protectora, en este caso de la cloración, que les permite no solo protegerse de esa contaminación, sino en el proceso del consumo y de otros procesos porque son menos visibles y menos palpables. Pero eso sí, sí he logrado por lo menos de momento en las entrevistas como identificar ese tipo como de casos, ¿verdad? Y de cómo lo han atendido, ¿verdad? De cómo ha sido la forma en la que han tratado de dialogar y de mediar con la gente de las comunidades. Ujú. Si tu pregunta es sobre cómo la asimetría de poder influye al aprendizaje y también a todo el proceso de educación, creo que en el marco teórico no solamente tienes que mencionar que sí existe una influencia de hegemonial o del conocimiento previo a la educación y así al conocimiento disponible en el futuro, sino tendrías que dar ejemplos, por ejemplo, como esa hegemonía en el caso del agua
resultó en algo fatal o en un ujú, desacuerdo o en prácticas malas o algo así, ujú, así ayudarías a tu capítulo teórico ser más, digamos, relacionado a tu caso de estudio. Y eso se ujú, puede hacer. Tú no tienes que explicar los ejemplos, pero puedes dar ejemplos que estereotípicamente explican un poco de lo que dice la teoría, lo que tú mencionaste. Y con eso te surgen ideas, creo, como incorporar también esos aspectos teóricos en tu análisis, es decir, en tu entrevista y después en el análisis de contenidos. Y lo ujú, que te quiero ofrecer es también unos 6 más aspectos que todavía no los reconozco tan bien en las entrevistas y tú decides si son realmente relevantes para tu ok, análisis, creo que sí, y cómo las incorporas en las entrevistas. Todavía tienes que diseñarlas. Claro, las entrevistas que tú me enviaste son muy cortas y tú mencionas que la entrevista dura 2 horas. Yo no creo que con esas entrevistas ya disponibles te quedas 2 horas, excepto si habla sobre casos bien particulares, ejemplos bien recientes y donde realmente sí hubo oposición y preguntas precisamente y cómo realmente lograron a un acuerdo y qué aprendizaje recibiste por el ejemplo, incluso si era malo y doloroso mentalmente, pero eso normalmente también ayuda a aprender. Entonces, yo creo que en tus entrevistas hay espacios más, hay espacios para preguntar por ejemplos muy concretos respecto a los siguientes argumentos conceptuales. Yo comienzo. Por ejemplo, en alguna fase, en alguna parte de tu concepto, tú mencionas las múltiples fuentes del conocimiento. Y todavía no me queda claro qué entiendes por múltiples fuentes, pero pregúntales a los actores. ¿De dónde recibes qué fuentes y de dónde no recibes, por ejemplo, conocimiento, pero te parece relevante ese conocimiento? Entonces pregunta por las diferentes fuentes para poder realmente analizar empíricamente si hay múltiples fuentes, porque me puedo imaginar que si uno depende de un actor, solo esperas hasta que este actor, tu fuente, viene con nueva información o nuevo conocimiento. En este caso no hay múltiples fuentes. Tal vez por la jerarquía, tal vez por estructuras de poder, uno solo espera hasta que llega, bueno, este actor de la fuente principal, pero eso significa que no hay múltiples fuentes y con eso probablemente el aprendizaje es reducido. Eso, por ejemplo. Entonces, múltiples fuentes es el término que me ujú, anoté para verlo tal vez mejor reflejado en lo que te cuentan los actores. Y también tú ujú, mencionas el rol del material didáctico. Claro, en el ejemplo que me has explicado ahora recién, hay un material didáctico y tal vez no es tan ujú, entendible. Entonces, sí, tú analizas este material didáctico, pero ojo, sería mucho mejor si los actores que entrevistas analizan frente a ti cómo usan este material didáctico. ujú. Claro, tú como mediadora puedes analizar el material didáctico, pero Claro, pregúntales, oye, ¿cómo te exacto. parece este material didáctico? ¿Hay otros materiales didácticos, fuentes diferentes? ¿Y cómo se combinan? Pregúntales sobre eso, por ejemplo, Ujú, en aspectos muy concretos y ganas así experiencia de ellos. Y después lo interpretas tú también este material, pero déjalo interpretar a ellos primero. Así ujú, evitas que tus interpretaciones previas ya influyen también a las respuestas. Tú mencionaste la curiosidad, que es un aspecto muy importante para poder hablar de un aprendizaje tal vez reflexivo, pero pregunta por curiosidades. Tampoco lo encuentro por el momento claramente en las entrevistas, pero no, pregúntales, ¿qué te pareció curioso? ¿Qué más, qué has visto? ¿Cómo ha cambiado la disponibilidad del agua? ¿Y tenías curiosidad saber por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Y cómo has satisfecho tu curiosidad? Habla de curiosidad en algún momento. ¿Cuál era tu curiosidad o tu motivación? Las reflexiones que mencionaste en varios momentos del concepto, creo que eso sí, mira, la reflexión vas a encontrar fácilmente en tu análisis empírica porque tú vas a hablar con los que enseñan y los que reciben la enseñanza y si a ambos preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo era la reacción del otro? ¿Cómo te sentiste frente al otro? ¿Recibiste bien? ¿Entregaste bien? Eh, ¿Qué interpretación has visto? ¿Qué, eh, qué reacción recuerdas del otro, ¿no? Así, claro, indirectamente puedes analizar esa reflexión, pero pregunta directamente por la reflexión. Pregúntale, por ejemplo, a un profesor
quien enseña, oye, tú notaste que entendieron lo que dijiste y en el momento en el momento que notaste que no entendieron lo que dijiste, ¿cómo respondiste tú? ¿Volviste a repetir el argumento o les escuchaste también con sus argumentos? ¿Te explicaron por qué no lo entienden? ¿Te explicaron su momento de oposición? Entonces, claro, tú puedes hablar sobre oposición con el que entrega conocimiento y el que recibe conocimiento. Entonces, la reflexión creo que es importante. En alguna pregunta la tienes que preguntar, tocar directamente. Y Ok. no solamente esperar, interpretar la reflexión cuando después tienes 10 entrevistas con los que enseñan y 10 entrevistas con los que reciben. Y claro, con eso también puedes analizar la reflexión, pero déjales reflejar directamente sobre momentos de reflexión en sus Ujú, encuentros, porque eso ayuda también a entender otro término que usaste tú, los procesos de la recreación de conocimiento. Es interesante que es una recreación del conocimiento, es cuando se afirman los conocimientos usados, cuando rutinas anteriores muestran de nuevo su relevancia, incluso cuando alguien quería cambiar rutinas, pero con un proceso de reflexión se dan cuenta que no, mejor si no cambiamos la rutina, si no solo cambiamos otras prácticas acompañantes. Estoy inventando cosas, ¿no? ujú, Pero entonces, procesos de recreación creo que no funcionan sin entender la reflexividad en el proceso de aprendizaje. Bueno, tú mencionas el ruido, claro, yo recuerdo que Yesov habla de la reducción del ruido, me gusta, pero múltiples fuentes ayudan a reducir el ruido o aumentan el ruido. Por ejemplo, así conectas aspectos. Eh, ¿Momentos de confrontación son momentos de ruido o son momentos de llamar por silencio para que uno pueda articular ujú, mejor lo que uno interpreta? Juegas un poco con esa analogía del ujú, ruido y probablemente también lo vas a encontrar cuando analizas cuáles son los lenguajes. ujú, Si son diferentes, eso sí llamaría yo ruido. ¿Al final resulta en un solo lenguaje o se mantienen paralelamente los varios lenguajes? ¿Y son entendibles al final o inentendibles? Así se conectan nuevamente todos los términos que he usado por el momento. Y lo interesante sería también preguntar por las consecuencias. ¿Qué es la consecuencia del ruido? Déjate explicarlo por los entrevistados. ¿Y cuál es la consecuencia de la reducción del ruido? Tal vez no es positiva, no lo sabemos, ¿no? Bueno, eso. Entonces, lenguaje inentendible, ruido son aspectos que mencionas, pero todavía pregunta por ejemplos claros de un ruido o de la ujú. reflexión, de un lenguaje, digamos, homogéneo como resultado de la reflexión. Faltan dos aspectos. Tú mencionas la hegemonía, pero ¿en qué momento y quién te podría explicar cómo se mantiene la hegemonía y cómo se rompe? Y cómo eso tiene efectos a lo social, porque también esos efectos hacia la esfera social mencionas mucho en el capítulo teórico, pero creo que hay que preguntar a los actores, ¿dónde ves y sientes hegemonía? Probablemente no pueden hablar sobre hegemonía, pero tú puedes hablar de dónde sientes represión, dónde sientes que nadie quiere oposición, dónde realmente tenías ganas de oponer, pero tal vez la ética no te permitió o tal vez tu estatus como, digamos, indígena no te lo permite frente a un profesor de la academia. Incluso que si tú sabías que tienes un conocimiento incluso más válido, busca esos momentos de conflicto, también con eso vas a descubrir la hegemonía. Y lo último es que, claro, en algún momento en el capítulo de la gobernanza mencionaste que probablemente esa educación funciona diferente dependiendo del contexto geográfico, Ujú, espacial, temporal. Em, pero pregunta por esos aspectos contextuales también. ujú, En cualquier momento pregunta, oye, y parece que lo que me cuentas funciona aquí. Entiendo bien lo que me contaste. Parece interesante ver cómo la oposición resultó en reflexión. Y tú puedes preguntar, ¿y tú crees que eso, cuál era la condición clave contextual para que eso funcionó? O tú puedes preguntar, ¿cuál es la condición contextual clave porque no funcionó? Así incorporas
aspectos de contexto a vez en cuando. Cuando alguien le dice, hay ruido, pregunta, ¿y por qué aquí? Yo he escuchado de otro caso donde no hubo ruido. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la particularidad en tu contexto? No, yo soy el anciano y así me escuchan. El otro era más joven, no sé. Pregunta por condiciones contextuales porque normalmente son esas las que explican cómo o cómo no funcionó no solamente es la hegemonía de un conocimiento, sino cómo realmente algunos actores permiten que se permanezca, se mantiene la hegemonía, y eso son normalmente condiciones contextuales. Por ejemplo, cuando hay realmente muchos que se aprovechan económicamente de la disponibilidad del agua o no, tú mencionaste los mercados de educación, eso pueden ser estructuras contextuales que en este caso, bueno, no permiten una reflexividad y un aprendizaje que tú describiste conceptualmente. Entonces, tus entrevistas son válidas, pero yo te recomiendo, en base de lo que yo he mencionado en esos aspectos Ujú, técnicos, teóricos, ujú. buscarlos con algunas preguntas claves. A veces no tienes que preguntar esas mismas preguntas en todas las entrevistas, pero tener en la mente ruido, reflexividad, oposición, reacción mental o reacción directa frente a, no sé, la oferta de nuevo conocimiento, pregunta por esos ejemplos y pregunta por las consecuencias y los contextos contextuales que permitieron eso, lo que te van a contar. Así te van a llenar con ejemplos claros y opuestos y poder explicar esos ejemplos, entenderlos te ayuda mucho a interpretar tu pregunta de investigación, la cual realmente sí falta verla reflejada en las preguntas en las entrevistas, porque Que- asimetrías y poderes no lo he reconocido directamente. ujú. Eso, Perfecto, sí, profesor, me parecen súper bien las observaciones. Igual sí, por ejemplo, en estas entrevistas que he hecho, sí he visto, ¿verdad? Como todos estos elementos, tal vez yo los tengo más como en mi sí, cabeza, ¿verdad? Pero sí creo que es importante como tenerlos tal vez en el instrumento, como para checar, ¿verdad? Como ir descartando que ya están abordados en la entrevista. Pero sí, por lo menos lo que me comenta me como que me refuerza un poco la forma en la que por lo menos he tenido estos primeros ejercicios de entrevista y creo que sí, sí voy como apuntando como hacia la misma dirección. Entonces, nada, ya con estas observaciones creo que puedo como afinar un poco más y totalmente de acuerdo y me quedan como claras, no me generan como duda. eso, sí, sí. No, yo me imaginaba eso porque realmente sí está bastante avanzado y también hubieras podido empezar a usar ese hilo conductor para las entrevistas, pero sea más preciso porque al final tú quieres responder tu pregunta de investigación y eso es mi comentario y es un comentario general que normalmente damos a los estudiantes. Perfecto, sí. Sí, yo entonces voy a estar como nada más integrando eso. También he estado como recabando información sobre los sistemas de acueducto en general para, bueno, ya hicimos como la selección propiamente como de las regiones donde vamos a trabajar y con las estructuras de gobernanza regionales, digamos, con las que se va a estar trabajando. Al final, bueno, encontré unos datos sobre la asociatividad, que son estas organizaciones que se articulan entre distintos sistemas de acueducto. Y voy a estar trabajando una en la parte norte de Costa Rica, que es como un lugar que tiene también como ciertas particularidades geográficas y de la disponibilidad del agua. Ellos tienen principalmente como aguas subterráneas, tienen mucha presión turística y en algunas zonas también alguna presión como agropecuaria. Y la otra va a ser más en el área metropolitana, donde hay más trayectoria de asociatividad. Voy a estar trabajando con una de las federaciones, de las primeras federaciones que se fundó, que tiene más de 25 años de trayectoria, y esta otra en el norte es una que tiene principalmente una experiencia de articulación de recursos financieros para poder tener sus técnicos, pero no de forma individualizada, sino eso como colectiva. Y que al parecer ha sido como bastante exitosa. Yo ya tuve como una primera conversación con la persona que lidera ese proceso y por eso me llamó la atención también como el caso y eso, que tienen como diferencias geográficas, también contextuales diferentes y una que está más en la parte urbana
y estas otras que están en zonas más rurales. Entonces, reuní un poco como esos criterios para poder seleccionar un poco los casos y dentro ya de cada federación voy a estar buscando sistemas de acueducto que tienen una mejor calificación de desempeño y las que tienen algunos casos que tienen de desempeños y que no, y estoy tratando de buscar algún caso de algún sistema de acueducto que está dentro de esa misma región donde está esta federación, pero que no está dentro de la federación, sino que está afuera, para eventualmente ver si acceden como a participar, porque lo mismo, ahora cuando estas comunidades no participan de los procesos de asociación, entonces puede ser que sean un poco más reticentes, pero a veces puede ser que sí me reciban y sería interesante tener también ese caso. ¿Y en qué mes piensas realizar la mayoría de las entrevistas? Bueno, ya ahorita estamos coordinando, estoy esperando como respuesta, probablemente bueno, ya la otra semana ya tengo una primera cita con un acueducto de los que están aquí en el área metropolitana, que son como de las más sencillas, y en la región del norte es así, lo que estoy proyectando es poder agendar una semana para poder ir a hacer la visita y poder atender a todos, ¿verdad? Poderlos como coordinar. Entonces, en eso, allá los compañeros de la federación de allá me están ayudando un poco para seleccionar o, ¿verdad? Como ver cuáles podrían ser los mejores casos para poder atender y que puedan reunirnos en una misma semana. Pero Qué probablemente bueno. puede ser, sí, tal vez en un par de semanas puede ser. ¿Por qué pregunté? Porque la semana siguiente te van a informar que sí ganaste la beca para Heidelberg. Ok, Y como eso sí se combina bien con tu, bueno, fase de terreno y las entrevistas y todo eso. Pero responde a eso cuando recibes la carta, pero te la van a enviar pronto. ok. ¿Y para eso ya nos van a establecer nuevamente un plazo o va a ser, bueno, ahí supongo que nos van a dar toda la información después? No, te van a preguntar en qué mes realmente logras a venir y organizarte y cómo eso se coordina bien con el proyecto de tesis, pero al mismo tiempo te cuento, los becarios que vienen a Alemania normalmente reciben la máxima flexibilidad también en sus proyectos de tesis, porque sabemos que cambiar el lugar y establecerse para, bueno, crear nuevas rutinas de escritura probablemente y de reflexión, análisis de contenidos, eso es lo que probablemente normalmente uno hace en Alemania Ujú. requiere más tiempo, entonces cuenta con la flexibilidad. No, la pregunta va a ser cuándo sería el mes, el primer mes que podrías aceptar la beca y venir. Yo he escuchado de otros a los cuales informamos informalmente que probablemente varios llegan julio, agosto, septiembre, octubre, esos meses. Y es normal porque, claro, uno ya está pegado en su fase empírica del proyecto de tesis y así aprovechan más el verano de Alemania de sentarse allá y discutir entre los becarios Mm, y también sus profesores para, bueno, terminar con la escritura de la tesis, alejándose tal vez también del trabajo, puede ayudar en ese respeto. Pero entonces recibes el email y respondes. ok, Y así planteamos y coordinamos y ayudamos a la llegada. ok. ¿Y usted va a estar disponible, profesor, en esos meses, en junio, julio, como en alguno de esos Sí, espacios sí, para sí. vernos? Un momento. Sí, yo dicto clases desde Colombia a Chile, pero solo en los meses al inicio de julio. Entonces, sí, solo estoy afuera del país 2 meses y vuelvo a Chile en octubre. Entonces, sí, voy a estar ese tiempo y así tiene sentido para Ok. coordinarles en Heidelberg, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, probablemente, pues yo aprovecharía entonces para resolver mi trabajo de campo ahorita en mayo y poder estar viajando quizá para junio. Creo que sería tal vez Sí, como lo mejor. sí. Sí, aprovechar junio, julio, agosto, claro. Sí, pero decides tú eso y depende, claro, de cómo te liberas del trabajo y cómo realmente se combina bien con tu tesis. Pero como me repito, si al final necesitas por eso 2 meses más para entregar la tesis, eso sí, esos 2 meses fácilmente se aceptan. Ok, perfecto. Entonces, ya con eso también me ayuda un poco como a ordenarme con el Listo. tiempo.
Pero Bueno, yo te perfecto. voy a enviar los documentos que he leído solo para que puedas ver que está marcado mucho en verde y tal vez te ayuda a entender lo que yo considero los aspectos claves en el documento enviado y así avanzamos. Pero sobre las entrevistas, te he dado la información de forma oral. Entonces, sí, te va a costar nuevamente el escuchar y entender y aplicarlo a las muchas entrevistas que ofreciste con sus Sí, variaciones. Bueno, eso. listo. ¿Hay más preguntas, María? No, de momento lo que ocupaba era como esa parte para yo ya entrarle entonces con toda la fuerza a la Listo. parte del trabajo de campo. Entonces hay cualquier cosa, si viera como algo muy particular, tal vez le pediría un nuevo espacio, pero si Sí, por no, favor, me envías un email y por favor insistes en cuando yo no respondo inmediatamente. A mí no me molestan si me envías emails cada 2 días para recordarme que necesitas urgentemente la respuesta. Por momentos llegan muchos emails cada día y claro, yo estoy ordenando cuál tiene la prioridad máxima y ojalá que hasta el 8 de mayo ya he liberado de todo eso. Pero envíamelo y así quedamos. Y perfecto. no te preocupes, no estoy molestado cuando uno me bombardea con el mismo email, porque si no respondo, claro, tienes todo el derecho de hacerlo. Bueno, pero muchas gracias. Bueno, listo.